Hola Virgo, bienvenido a tu horóscopo. ¿Cómo estás? 22 al 28 de marzo, Mercurio ya está directo en el signo de Piscis. Así que tú, como signo mutable regido por Mercurio, vas a empezar a sentirte mucho mejor a partir de esta semana. Sobre todo después cuando entre en Aries, vas a sentir como un bálsamo que te cae. Eso va a ocurrir a mediados de abril. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que puedas ver que yo siempre les hablo de todos esos movimientos. Tu palabra clave, Virgo, diversidad. Hay que diversificarse. Bien dicen, ¿no? Que no es conveniente a veces poner todos los huevos en una sola canasta. De eso habla la diversidad. Proyectos a la vez, ideas a la vez, situaciones que puedas manejar en el mismo tiempo. Vamos a ver acá tu número de la semana. Es el 11, individualidad, diversidad e individualidad. Eso debe ser una semana, Virgo, de hacer las cosas por ti, primeramente, y para ti. Lo que vayas a hacer, lo que vayas a emprender, lo que vayas a iniciar, tiene que ser por ti y para ti. Así que es un buen augurio, además, no es algo necesariamente malo. Y aquí fíjate que estamos viendo inicios, apasionamiento, decisiones, oportunidades. Las cartas Virgo están hablando primero que nada de una situación que va a iniciar y que te tienes que apasionar para cambiar y que algo definitivamente se dé en tu vida. Puede que requieras hacer un sacrificio esta semana, renunciar a algo, dejar algo, pero en pro de un bien mayor. Viene una persona del pasado que no conviene escuchar, viene con mentiras, con engaños o probablemente venga pintándote una realidad que nada tiene que ver con lo concreto, con lo real, pintándote una escena que no es real, así que tengan mucho cuidado con eso. Escuchen con la intuición, no escuchen con los oídos. Es una semana de avances y evoluciones, pero hay personas en tu entorno como que no quieren mucho el bien para ti. O hay unos celos alrededor tuyo. Fíjense que a mí no me gusta ser dramática, a mí no me gusta ser novelera, eso es mucho de novela. Pero Virgo está metido en una novela esta semana y eso sí es inevitable. ¿Cómo hacemos? La mejor manera es aléjate de dramas ajenos, no des tu opinión si tú no sientes que eso vaya realmente a cambiar la vida de alguien. No permitas que nadie venga tampoco a inmiscuirse en tu vida esta semana. Obra en función, individualidad de lo que tú quieres y de lo que tú esperas lograr. Te vienen como a dar un consejo, pero esto no es un consejo, esto es una inmiscusión de tu vida. Alguien que se inmiscuye, que viene, que opina, que critica. No le hagas caso a esta persona. Y bueno, tienes una combinación un poquito fuerte que requiere que te hagas una limpieza energética. Yo siempre les digo, yo las hago, me la puedes pedir a mi correo, eltarotdecarle@gmail.com, pero tú te las puedes hacer tú mismo con un huevito, ¿ok? Mi cultura se pasa el huevito pidiendo que el huevo se lleve envidia, chisme, estancamiento, lo que sea, y lo estallamos, o sea, lo quebramos en algún lugar o lo echamos por la taza del baño y se va. Hay culturas que lo abren y luego botan el agua. Como sea de tu cultura, ambas, lo que se hace con fe funciona, pero te recomiendo que te hagas una limpieza energética. No caigas en chismes esta semana, mantén tus miedos y tus inseguridades a raya. Tu salud, tu salud va a estar muy bien. De hecho, te dicen las cartas que es una buena semana para iniciar actividad física o hacer ejercicios. Sin embargo, hay un tema de inseguridad tuya. Hay algo que te está como deteniendo, como que sí voy, no voy. Vaya que es importante que haga ejercicio. El dinero hay que cuidarlo mucho esta semana, hay que estar en modo ahorro. Es importante, Virgo, que no derroches, te mantengas apegado a tu presupuesto, haz presupuesto. Tienes que buscar una buena administración de dinero y recursos. Si estás buscando trabajo, a lo mejor esta semana no consigues nada, pero relajado, tranquilo. Todavía los astros se están ajustando para ti, así que no caigas en ningún tipo de desespero si no te llaman para ninguna entrevista. Revisa el resumen curricular, ten charlas con personas expertas en resúmenes curriculares
y estudia más bien para seguir tus aplicaciones. Trabajadores y emprendedores, no, repite mucho no meterse en chismes, no meterse en habladurías, no entrar en conflicto con nadie. Es una semana más bien para ser enfocado en lo que tú quieres hacer, en tus metas. Si por allá se están matando, tú sigues trabajando. Si por allá están hablando, tú sigues trabajando. Y en el tema del emprendimiento, si viene una persona a darte ideas, no necesariamente tú tienes que cumplir con las expectativas de esa persona, ¿ok? Así que pilas con eso. El dinero, en el amor hay que tener cuidado con conversaciones que pueden escalar en una pelea. Con conversaciones en donde trataron de buscar un acuerdo y lo que se originó fue una separación. Conversaciones en las cuales sentían que querían decir la verdad y lo que hicieron fue una crueldad o hirieron al otro. Cuiden mucho lo que dicen con sus parejas esta semana. Y en general, ¿ok? Pero con la pareja sobre todo tengan mucho cuidado. Aquí habla una mentira que se descubre o una situación falsa que se reconoce. Ojo, no necesariamente estoy hablando de que te están engañando, te están siendo infiel. No se trata de eso. Se trata de a lo mejor una promesa que no se puede cumplir, un plan que no se puede cumplir porque es irrealista o porque es como muy tenso. Los que están solteros permanecen solteros esta semana, diviértanse, salgan y tengan mucho cuidado lo que hablan, sobre todo con el círculo familiar. El anclaje de Virgo esta semana es yo soy el talento. Ustedes necesitan conectar mucho esta semana con su talento. Entonces, por favor, escríbanlo en los comentarios. Yo soy el talento, ¿sí? Para que podamos limpiar, porque la lectura está como inestable. Lo que quiere decir que puede que tú tengas una semana inestable también. ¿Cómo limpiamos eso? Escribiendo yo soy el talento, porque le das una orden al cerebro de enfocarse en lo talentoso que tú eres. Así que dale me gusta en el video en este momento, escríbelo yo soy el talento y compártelo con quien tú quieras. Pero no te me quedes con una imagen negativa de la semana, ¿ok? Porque ya tú lo estás limpiando, tú eres el talento. El arcángel para ti es Gabriel y dice, puedes hacer planes ambiciosos. El gran progreso es posible. Importantes relaciones con personas que comparten tu visión. ¿Por qué, Virgo? Porque tú eres el talento. Así que no dejes de escribirlo. Yo te dejo la afirmación. Ya me iba a ir sin afirmación. Vamos a darte la afirmación de la semana. Al momento que empiezo a celebrarme a mí mismo y me enfoco en mi éxito, es el momento en que empiezo a vivir. Mira lo precisa. En el momento que empiezo a celebrarme a mí mismo y me enfoco en mi éxito, es el momento en que empiezo a vivir. Así que ustedes no estén pendientes del drama ajeno, no estén pendientes ni siquiera del drama propio, que las cosas se van a dar esta semana en función del bienestar. ¿Por qué? Porque eres el talento. Un beso grande, nos vemos pronto por aquí, por esta radio.